Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra, hermanos. Voy a pedirles que abren su Biblia en el libro de Nehemías. Todavía estamos aquí en el libro de Nehemías y hoy vamos a disponernos para aprender más de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tocando el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Nehemías. Vamos a hacer un pequeño resumen. Voy a hacer un pequeño resumen del capítulo 7 y les voy a explicar por qué, un resumen. Y el capítulo 8 sí lo vamos a leer y lo vamos a analizar un poquito más. Muy bien, entonces vamos a leer a partir del capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y yo les voy a decir hasta dónde, porque es un poco extenso y un poco tedioso, porque habla de genealogías aquí. Nada más les voy a decir hasta dónde vamos a llegar. Capítulo 7 y el versículo 1. Luego vamos al capítulo 8. Dice: Después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Después que el muro fue edificado, ¿verdad? Y ya estaba terminado el asunto. Las puertas puestas también. A mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, les ordené y les dije: Las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella, porque las casas no habían sido reedificadas todavía. Se terminaron los muros, se pusieron las puertas, y Nehemías hace algunas cosas importantes aquí, que eso es lo que quiero que vean. Nada más, como para resumir lo que dice aquí. Siempre hay gente que desempeña diferentes cargos, o tiene diferentes dones, o hace diferentes cosas, diferentes operaciones en la iglesia, pero también en la vida diaria. Aquí se ve cómo Nehemías separa a algunas personas para que hagan cosas especiales, porteros, cantores y levitas. También llamó a su hermano Hanani, que si ustedes se acuerdan en el capítulo 1, fue el que llegó de Jerusalén a donde estaba Nehemías, en el palacio, a decirle la situación en que estaba la ciudad de Jerusalén, los muros por el suelo. Y otro señor que se llama Ananías, que describe un poquito más de él, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén, que era un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y viene Nehemías y les ordena hacer algunas cosas importantes. Dios tiene y Dios quiere usarlo a usted y usarla a usted para su reino, para que usted haga cosas importantes, pero hay que disponerse para eso. Hay que ser como este hombre aquí, que era un hombre de verdad y un hombre temeroso de Dios. Son cualidades o cosas que buscó Nehemías, que Dios, por supuesto, puso en el corazón de Nehemías para estas personas que iban a servir aquí. Cada uno en lo que lo puso el Señor, o el Señor le dio. Habían porteros que cuidaban, por supuesto, no solo las puertas de la ciudad, sino las puertas del templo. Las puertas de los lugares donde estaban las ofrendas, donde estaban los utensilios. Esos eran los porteros, guardias ahí. También cantores y levitas. Los levitas trabajaban junto a los sacerdotes, haciendo el trabajo de limpieza y trayendo los animales para el sacrificio, etc. Y cantores día y noche trabajando ahí. Dios quiere que nosotros sirvamos y hagamos algo en su obra para el Señor.
¿ok? Y que también, por supuesto, nos guardemos para Él y hagamos su voluntad. Y también hay algo muy importante aquí, a partir del versículo 5, dice, puso entonces Dios en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus familias. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré que en él se había escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ellos vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, etc. Y hay una lista de los hombres del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, y ahí sigue la genealogía. Y alguien se puede preguntar, ¿por qué saca Dios tanto espacio aquí? Este capítulo 7 es el capítulo más largo de Nehemías, y también hay genealogías en otros lugares de la Biblia, porque a Dios le interesa usted, a Dios le interesamos nosotros, y a Dios le interesa cada persona, cada uno de los que regresaron del cautiverio en Babilonia, llegaron a reconstruir Jerusalén, reconstruir las casas, reconstruir el muro, reconstruir el templo. Para Dios todos estos fueron tan importantes que sus nombres quedaron escritos aquí en la palabra de Dios. Esto no suena una genealogía por ponerla ahí, porque Dios quería que sus nombres queden escritos. Y Dios quiere que su nombre quede escrito también en las memorias de Dios. Yo no sé, hermanos, si alguna vez o algún día habrá un libro donde esté escrito su nombre. Usted que fue parte de la iglesia Fuente de Vida del Reino de Dios en Ciudad Colón y trabajó en esto y trabajó en lo otro e hizo esto para el reino de Dios o aquello otro. No estoy hablando solo en la iglesia, trabajar también en cosas sociales o puso en práctica su trabajo. Usted que es médico, usted que es abogado, usted que es mecánico, usted que es taxista o lo que sea, que algún día haya un registro en los cielos de lo que usted hizo para el Señor. Yo me imagino que Dios debe tener todo bien registrado de las cosas que hacemos para Él. Y ese es el resumen que les tenía aquí. Sepa, diga, yo soy importante para Dios. De hecho, su nombre está escrito en los cielos, dice Jesús. Llegaron los discípulos muy contentos porque los demonios se sujetaban, etc. Y Jesús les dijo, no se alegren tanto porque los demonios se les sujetan. Eso no es tan importante. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Porque si sus nombres no están escritos en los cielos, estamos mal. Hay una lista de nombres que están escritos en los cielos y solo esos se irán a salvar. Solo esos nos iremos a salvar, los que están escritos en el libro de la vida. Así dice su palabra. Pablo le alaba a la iglesia filipenses y a algunas personas ahí dice, cuyos nombres están escritos en el libro de Dios, en el libro de la vida, en el libro de Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. ¿Cuántos están seguros de que sus nombres están escritos? Yo sí, no por mí, sino porque Cristo lo escribió con su sangre preciosa cuando yo creí en Él. Amén. Ahora vamos al capítulo 8. Y sí vamos a leer un poquito más ahí en el capítulo 8. Dice, entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Cómo se juntaron? Como un solo hombre, dice en esta Biblia. Todos juntos, unánimes, de acuerdo. Eso es lo que quiere decir. Todos estaban en un mismo sentir. Eso es lo que quiere decir aquí. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El escriba Esdras es el mismo Esdras del libro de Esdras. Es el mismo. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos que podían entender. Ponga cuidado a esto, voy a explicarle algo. Desde tantos años que tenían viviendo estos, después del cautiverio, hasta ahora se terminaron los muros y se terminaron las puertas, ya se había construido el templo, aunque vimos que Nehemías dijo todavía no se había reconstruido toda la ciudad porque había poca gente que vivía en la ciudad. Entonces este es el primer acto que van a hacer ellos solemne ahí para celebrar de que habían vuelto y que ya se había reconstruido todo y se estaba restaurando todo otra vez lo que se había destruido en tiempos de Nabucodonosor. Ahora se estaba restaurando todo, incluso el culto a Dios, las fiestas judías y todas estas cosas. Ok, entonces es el contexto del que estamos aquí.
Dice el versículo 3. Bueno, quiero resaltar en el versículo 2 que decía: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. ¿Cuántas mujeres dicen amén? La ley de Dios, la palabra de Dios, es para todos. Para todos. Tanto que dice ahí, y todos los que podían entender. ¿A qué se refiere eso? A los niños, a los que ya tenían edad para entender. Todos se reunieron ahí, porque la palabra de Dios es para todos. No podemos hacer acepción de personas. Desde el alba hasta el mediodía. ¿El alba es a qué hora? Más o menos. Para nosotros aquí en Costa Rica. Sí, cuando empiezan los yigüirros ahí a cantar, más o menos 5 de la mañana. Una cosa así. Hasta el mediodía. ¿Qué hicieron desde el alba hasta el mediodía? Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres, otra vez, ¿verdad? Y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión. Y junto a él estaban a su derecha Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasón, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba muy alto, o más alto que todo el pueblo. Estaba en un estrado, estaba en un púlpito ahí. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: Amén, amén. Y se humillaron, adorando a Jehová rostro en tierra. Se humillaron rostro en tierra. Oiga lo que hicieron esta gente, porque estaban leyéndole la palabra de Dios. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jazmín, Acud, Sebatai, Jodías, Asías, Kelita, Azarías, Josabed, Anam y Pedalía, hacían entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, oyendo las palabras de Dios. Este mismo libro que usted tiene ahí. Luego les dijo: Id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza o nuestra fuerza. También los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Coinonía. Al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, junto al escriba Esdras, para estudiar las palabras de la ley. Todavía al día siguiente. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado, por medio de Moisés, que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber e hicieran pregonar por todas las ciudades o sus ciudades, y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gran alegría. Leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último día hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. ¡Qué lindo!
Pero yo tengo algo que comunicarles aparte de lo que ya vimos aquí en el capítulo 7. Vamos a hablar del poder de la palabra de Dios y la importancia y resultados de congregarse. Se congregaron todos en un lugar a escuchar la palabra de Dios. ¿Lo vieron? Hasta había un pastor, ¿verdad? Que era Esdras, parado en un púlpito, leyéndole la palabra de Dios. La Biblia dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que el día se acerca es cuando Cristo venga por su iglesia. Pero mire lo que dice ahí, es bueno congregarse porque nos consideramos unos a otros y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿Qué fue lo que hicimos ahora aquí? Oramos unos por otros, oramos por familias, nos fortalecemos en la oración, nos pedimos perdón. A veces no oramos por familias, a veces oramos mujeres con mujeres, hombres con hombres. Pero eso le agrada a Dios y es bueno para nosotros porque nos estimulamos, Es bueno llorar delante de la presencia del Señor, es bueno traerle nuestras cargas, es bueno perdonarnos y pedir perdón también. Es bueno abrazar a aquel que habíamos tenido algún problema, etc. Y también dice que no dejemos de congregarnos, porque algunos tenían por costumbre dejar de congregarse. Y dice, sino exhortándonos es animándonos, tanto más que el día de Cristo viene pronto. Eso es lo que dice ahí. Por eso es que es bueno, hermanos, congregarse. Nos estimulamos y nos animamos a seguir adelante. Amén. Eso es lo que está haciendo esta gente. Aquí esta gente tuvo algunas actitudes al congregarse. Se congregaron, dice la palabra de Dios, como un solo hombre, unánimes, juntos. Es que no hay nada más lindo que estar todos en el mismo sentir, todos de acuerdo. Cuando oramos por alguna persona específicamente, por alguna situación específica, cuando oramos por el país, cuando oramos por una enfermedad que tiene alguien para que Dios lo sane, o cuando oramos para alguna actividad que vamos a tener como iglesia, etcétera, todos unánimes juntos, eso es bueno. Ellos lo hicieron así y a Dios le agrada. Reconocieron que Dios les había dado la palabra también. Si ustedes notaron ahí, ellos estaban delante de Esdras y reconocieron que lo que estaban escuchando era la palabra de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, acuérdese, nunca se le olvide, usted tiene la palabra de Dios que ha transformado corazones por años, por miles de años ha transformado corazones la palabra de Dios. Estos aquí estaban más o menos en el año 450, más o menos por ahí, entre 400 y 500 años antes de Cristo, hace 2500 años. Esta gente estaba siendo afectada por la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios que estaban leyendo nos afecta a nosotros hoy en día. Por eso dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, jamás pasarán. Esto no es como leer el periódico, esto afecta el corazón. Por eso es buena y por eso la han querido destruir. 1 millón o miles de millones de veces han querido destruir la palabra de Dios, pero nadie ha podido. Han muerto los que han querido destruir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sigue adelante y permanece para siempre, cambiando las vidas de nosotros. Porque es palabra de Dios. Cuando usted venga a la iglesia, diga, yo voy a oír la bendita palabra de mi Señor, voy a dejar que Dios me hable. El primer propósito al congregarse, escuchar la palabra de Dios. Es muy lindo, hermanos, cantar alabanzas, adorar a Dios, postrarnos con música, etcétera, ofrendar y todo eso. Pero el propósito principal es que estamos haciendo ahora. Nos reunimos, nos congregamos para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos tiempo de alabanza y tiempo de canciones más lentas que llamamos adoración y todo eso? Porque todo eso prepara el corazón para escuchar la palabra de Dios. Prepara el corazón para que usted tenga un corazón blando, un corazón dispuesto para escuchar la bendita palabra de Dios. Pero nos congregamos para esto, la palabra de Dios primero. Si en un culto no hay palabra de Dios, estamos en problemas. A menos que sea de Dios totalmente, que Dios dijo hagan algo, pero hoy no hay palabra porque Dios hizo otra cosa diferente, pero ya que sea directamente de Dios. Pero el primer propósito es venimos a la iglesia a escuchar la palabra. A ellos, hermanos, no sé si vieron, se los recalqué cuando iba por aquí, no les importó el tiempo que duró la exposición de la palabra.
desde el alba hasta mediodía. No estaban en la sombra, no, estaban ahí, seguramente al sol, todos. Y estaban escuchando la palabra y nadie decía nada. Todos más bien se postraban y adoraban a Dios. No les importó el tiempo. Así es que usted, los 40 minutos que dure este pastor predicando, no vuelva a ver el reloj. Póngale atención a Dios y dígale: Dios, háblame, yo vine aquí para escuchar tu palabra. Oídos atentos a la palabra de Dios, dice aquí. Sus oídos estaban atentos a la palabra de Dios. Sus corazones estaban atentos también. Y también algo importante, la palabra de Dios es para todos, lo decía ahora. Hombres, mujeres, niños y todos aquellos que puedan entender. Para ellos es la palabra de Dios. Vemos aquí también el primer púlpito. Nunca se había hablado de un púlpito aquí, pero ahora lo vemos aquí. Es bíblico. Si alguien le dice: mire, es que la iglesia no es para estar metida ahí entre cuatro paredes oyendo un pastor predicar, dígale: sí, en la Biblia está, y enseñen el pasaje de Esdras. Siempre hay alguien que tiene que enseñar la palabra de Dios, porque Dios da dones y ministerios. Eso es lo que voy. Dios llama y capacita personas para enseñar a su pueblo. Vieron que lo hacía Esdras, también lo hacía Nehemías, y también una lista ahí de entendidos que les enseñaban, les explicaban la palabra. Voy a explicarles algo muy importante aquí. ¿Cómo es que enseñaban la palabra esto? ¿Cómo es que dice aquí que hacían entender al pueblo la palabra? Primero, hacían entender al pueblo la palabra de esta forma. Cuando ellos fueron al cautiverio en Babilonia, pasaron más de 70 años allá. Y todavía el tiempo que vino más adelante, antes de reconstruir los muros. Tiempo de Nehemías y todo eso. Cuando estuvieron en Babilonia, el idioma que se hablaba ahí es el arameo. Entonces ellos aprendieron a hablar arameo. Es una generación que hablaba arameo, de la región de Aram, los llamados caldeos también. Entonces cuando ellos regresan a Jerusalén y les empiezan a leer la Biblia en hebreo, nadie entiende. Necesitaban intérpretes que les explicaran la Biblia en su idioma. Esa es la primera manera de explicarlo aquí. Pero también se necesita gente que explique la palabra de Dios, que le dé el sentido a la palabra de Dios, que enseñe la palabra de Dios. Dios entonces llama y capacita. Yo me acuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, tenía poquitos días, no sé, o tal vez, meses, 3 meses, 4 meses. Cuando recibí el primer llamado de Dios, unos hombres ancianos de la iglesia donde yo estaba, conversando con ellos, me puse a hablar, y después me hace gracia porque me puse a hablar con ellos de la Biblia. Era nuevito, ahí estaba nuevito. Y 2 de ellos me dijeron: usted tiene el don de maestro. Y yo de una vez recibí de Dios. Y ahora me acuerdo, y yo estaba como Jesús hablando ahí con los que sabían más y eso, seguro yo les estaba rebatiendo el asunto y todo, ¿verdad? Y me di cuenta que Dios me había llamado a enseñar su palabra, porque el primer ministerio que Dios me dio fue enseñar su palabra. Pues Dios me llamó como pastor, Dios me llamó como ministro de alabanza también. Y Dios tiene muchas cosas más para todos nosotros, no solo una cosa. Amén. Pues estos estaban haciendo eso, enseñándole la palabra de Dios al pueblo. Siempre necesitamos gente que nos enseñe, para que también sepamos de que si usted dice: pero no entiendo, no importa si no entiende, hay alguien que le puede enseñar la palabra. Venga los jueves aquí a la iglesia a las 7 de la noche, siempre hay alguien que le quiere enseñar la palabra. Y Dios quiere usarlo a usted para que lo que le enseñaron, usted se lo enseñe a otros también. Ahora, hay actitudes y cualidades del predicador al enseñar la palabra. Aquí se ven varias actitudes y cualidades que tenían estos aquí. Abrieron el libro ante los ojos del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Les mostraron lo que está en la palabra de Dios. Nunca habían oído, esta generación no habían oído la palabra. ¿Por qué creen que fueron tan tocados y comenzaron a llorar y se arrodillaron? Por primera vez escucharon la palabra de Dios. Pero nosotros a veces nos hacemos insensibles, como tenemos Biblias y como oímos la Biblia y en el radio, en canciones y como sea, ya nos hacemos como es la Biblia. Sí, eso lo dice la Biblia. Le mandan a usted por WhatsApp o aparecen en Facebook todos los días cuadritos y cuadritos y cuadritos con palabras de Dios, palabras de Dios. Cuando le llegue una palabra de Dios de esas, léala con calma, diga: sí, no, voy a leerlo porque es palabra de Dios.
No caiga en el error de decir, ay, qué pereza, no tengo tiempo. No. Siempre que alguien le mande algo, puede ser de que yo le esté mandando un mensaje a usted y usted no lo sepa. Ok, bendice a Dios. Este hombre, aquí Esdras, bendijo a Dios, reconoció a Dios que es el Dios de la palabra. Sabe que el pueblo necesita a alguien que les enseñe la palabra, también este Esdras y los demás que estaban ahí. Debe saber que tiene que leer claramente. Aquí decía, y leía claramente las palabras de Dios. Yo no sé si ustedes vieron el versículo 8. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran su lectura. Debe saber que tiene que leer claramente. No textos fuera del contexto, sino textos en su contexto para que todos entiendan. Vean qué lindo, nosotros ya vamos por el capítulo 8 de Nehemías. Seguramente usted nunca había leído de Nehemías, pero ya lo está leyendo. Cada domingo se lo están leyendo y está aprendiendo el propósito principal de este libro, Nehemías. Debe explicar su sentido de modo que entiendan la lectura. Ya lo vimos. El predicador debe enseñar al pueblo a transformar su tristeza en gozo y alabanza. ¿Vieron que se pusieron tristes? Claro, empezaron a oír seguramente todo lo malo que habían hecho. Por eso se pusieron tristes. Y esa es una de las cosas que produce la palabra de Dios. Se compunge el corazón. La palabra de Dios es útil para redarguir. Eso es lo que hace. Para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Produce una tristeza, lo primero que hace la palabra. Porque el Espíritu Santo te viene a decir, estás mal. Hiciste esto que no tenías que hacer, estás viviendo en esta condición y no tienes que vivir así. Estás cometiendo estos pecados, estás tratando mal a tu esposa o tu esposo, qué sé yo. Lo que estás haciendo en tu negocio no está bien. Esas cosas viene Dios a decírselas. Tu vida no ha sido buena. Y entonces tiene que producir una tristeza, no un rechazo. Si hay tristeza, viene de Dios. Es bueno. Pero no puede el predicador acusar a la gente y hacerla sentir mal, acusándolos para que se queden sintiéndose mal. El buen predicador le dice, no importa, si se siente mal, está bien, pero Dios perdona todos tus pecados y te puede levantar de donde estás y puedes cambiar tu vida y el Espíritu Santo puede hacerte una nueva criatura, una nueva creación. Amén. Siempre debe haber esa esperanza. El buen predicador tiene que hacer eso, como hicieron ellos. Ellos dijeron, llénense de gozo. Nadie esté triste aquí, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dijeron así. Si hoy usted ha escuchado algo, o Dios le ha hablado, o usted ha sentido que no está bien delante de Dios, ¡qué bueno! Para que se arrepienta y le pida perdón a Dios. Y le voy a decir una cosa, Dios está con los brazos abiertos para perdonar, porque no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Todos los pecados los llevó en la cruz por nosotros. Ahora hay algunas actitudes del pueblo aquí que son importantes que nosotros las imitemos. Actitudes al escuchar su palabra. Se mantenían atentos. No se dormían, se mantenían atentos. Amén. Su actitud debe ser de humillación y adoración al escuchar la palabra de Dios. Seamos imitadores de estos. ¿De verdad? Mire lo que hacían ellos. Escuchaban y adoraban a Dios cuando escuchaban aquello. Aunque haya convencimiento de pecado. Oiga, la actitud del pueblo no debe ser de lloro ni de tristeza. Eso es parte de nosotros. El pueblo debe también, hermanos, consagrar ese día para Dios. Por eso no debe estar triste. El día que usted escuche la palabra de Dios, sea cual día que sea, domingo, el jueves que viene a la iglesia o donde sea el día que usted vaya, usted diga, este día es consagrado a Dios, yo voy a dedicárselo a Él, voy a ir a escuchar su palabra. Ahora, hay algunos resultados aquí. Resultados en el pueblo al escuchar la palabra. Compartían comiendo y bebiendo. Se alegraron. Dijeron, uy sí, compartamos. Habían algunos que no tenían y de sus porciones de comida se los daban. Estaban alegres. Dice que se obsequiaban cosas. Mire el versículo 12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse con gran alegría. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gócese, alégrese y comparta con otros cuando usted entienda algo de la palabra de Dios. Compártalo. Amén. Ahora,
Se menciona aquí en el versículo 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, junto al escriba Esdras, para estudiar las palabras de la ley. ¿Quiénes se reunieron? Los cabezas de familia. ¿Cuántos cabezas de familia hay aquí? Tienen una gran responsabilidad con sus hijos. Porque ellos los citaron al día siguiente aquí para estudiar la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, ¿cómo sus hijos van a estudiar la palabra de Dios? ¿Quién le va a enseñar la palabra de Dios a sus hijos si ustedes no la estudian? Si ustedes no buscan su palabra, si sus hijos no ven que ustedes se regocijan en la palabra de Dios, si sus hijos no ven que ustedes se humillan delante de la palabra de Dios. Yo cada vez que tomo esta palabra para preparar un mensaje o para que Dios me hable, cada día que la tomo, yo agarro la Biblia y hasta un beso le doy a la palabra. No al libro, sino a lo que está escrito aquí, porque lo atesoro. Esto, hermanos, cambió mi vida. Si no fuera por la palabra de Dios, yo quién sabe dónde estaría. Cambió mi vida la palabra, la hice mía, mi corazón. Dios me afectó y me cambió. Me hizo una nueva criatura por la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Nosotros hemos renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Por la Biblia se nace de nuevo. Si alguno de los que está aquí no sabe qué es eso de nacer de nuevo, empiece a leer la palabra de Dios. Vaya al Evangelio de San Juan, vaya a los Evangelios, empiece a leer y verá que en poquitos días su vida cambia. Y si no cambia, habla conmigo. Tiene que hacer un efecto. Cada persona que empieza a leer la Biblia le afecta. Entonces, padres de familia, tenemos una gran responsabilidad de enseñarle la palabra a nuestros hijos, comunicársela a la familia, que la palabra esté sobre su corazón. Pero ¿qué es lo que deben de enseñarle? Vamos a un pasaje, hermanos, de Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5 en adelante. Miren lo que dice. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. De una parte. De todo. De toda tu alma. De una parte del alma. Y con todas tus fuerzas. ¿Con una parte de las fuerzas? Con todas. Mira, esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo primero que dice la palabra es que tenemos que amar a Dios de todo corazón. Amor genuino, verdadero, real, leal, fiel, obediente. Todo mi corazón es del Señor. No es de mi esposo, ni de mi esposa, ni de mis hijos. Todo mi corazón es del Señor. De ellos es una parte. Pero todo lo demás es del Señor. Mi corazón completo es del Señor. Debo de amar a Dios de toda mi alma. El alma es el intelecto, la voluntad y las emociones, los sentimientos. Con todo mi pensamiento, mi voluntad y mis sentimientos. Así debo amar a Dios. Debo amar a Dios con todas mis fuerzas. O sea, haciendo un esfuerzo. Con ganas tengo que amar a Dios. No con apatía y pereza. Porque algunos aman a Dios con pereza y apatía. Con toda la fuerza. Dios ve eso. ¿Cuánto lo ama usted? Si tiene fuerzas para amarlo, o deja una parte ahí, o no quiere. Y hay una estrategia de Dios, y aquí con esto termino, para que nosotros enseñemos la palabra a los hijos. Lo primero que dijo ahí es repetírselas siempre. ¿Decírselas una vez? No. A los hijos hay que repetirle la palabra. Repetirles. Así dice Dios en su palabra. Esto es lo que quiere Dios. Esto es lo que dijo Dios. Dios dice en la Biblia esto. Cuando vengan diciendo alguna cosa, no, es que la palabra de Dios dice tal y tal cosa. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra y usted le repite palabra. Si usted no se sabe la Biblia, entonces ¿qué le va a repetir? Por eso es que tiene que tener palabra de Dios usted en su vida, en su corazón. Y si usted no sabe la Biblia, vaya a la Biblia y le dice a sus hijos, vamos a ver, leamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este o este otro asunto. Póngale un mensaje al pastor y le dice, pastor, tengo un problema, mi hijo me preguntó esto y esto, mándeme un versículo o dígame algo. El pastor le va a mandar algo. Amén. Pero repítale,
repítale, no se dé por vencido. O sea, no tiremos la toalla, sígale mencionando la palabra, sígale mencionando la palabra. Ay, otra vez usted con la Biblia, ¿verdad? Así dicen. Sí, otra vez yo con la Biblia. La Biblia dice que lo haga y lo voy a hacer, porque cada vez que usted lo dice, le va a producir un efecto en el corazón. Y si su hijo se revela, en algún momento se va a acordar de las palabras que le habló su mamá, las palabras que le habló su papá, las palabras que le repitió su abuela, etcétera. En algún momento se acordarán. Lo segundo es hablarle la palabra en todo lugar y en todo tiempo. ¿Vieron que decía ahí? En la casa, en el paseo, en la cama cuando se va a acostar y en la cama cuando se va a levantar. Cuando vamos a almorzar, en todo tiempo, use la palabra de Dios. Cuando usted ora, memorice versículos y ore con la palabra para que sus hijos vean que cuando usted ora con la palabra. Y entonces se le va a quedar grabado. Palabra de Dios, palabra de Dios. Eso se llama cambiar el chip. Para que le salga el mundo por una oreja y por la otra les entre la palabra de Dios. Para que por una oreja le salga la palabra que le dicen sus compañeros que no conocen a Cristo, sus amigos, y por otra oreja por otro oído le entre la palabra de Dios. Amén. ¿Pero dónde? En la casa, cuando vamos a pasear, cuando vamos en el carro, en todo tiempo. Ponga ¿cómo se llama? Una emisora cristiana, ponga un disco cristiano que tenga música ahí, que hable palabra de Dios. Cuando usted vuelve a ver, están sus hijos tocados porque usted va alabando al Señor en el carro. Eso pasa, a nosotros nos pasaba. En tu mano, dice ahí, siempre debe estar la Biblia. ¿Vieron qué decía ahí? Atarás como una señal en tu mano. Usted siempre tiene que tener en su mano la palabra de Dios. Luego en la mente. Les dijo a ellos que se la pusieran en la frente. Aquí, en la mente, en tu mente. Debe estar siempre esa palabra para que también esté en la mente de tus hijos. Y en la casa debe estar, dice ahí, en los postes y en las puertas. En todo lado también debe haber un versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Palabra de Dios es eso. Jehová es mi escudo y mi fortaleza. ¿De quién temeré? Son salmos, qué lindo. El poder de la palabra puede hacer grandes cosas en nosotros, en nuestras vidas, y en la vida de nuestros hijos, y en la vida de toda nuestra familia.